nos encontramos con Rodrigo Figueroa, el entrenador de Palestino. Le agradecemos por su tiempo para esta conversación. Primero nos gustaría saber, para conocerlo un poquito más, cómo se da su llegada al fútbol. Bueno, yo en realidad llegué al fútbol como de vuelta, porque yo cuando era muy joven quise ser futbolista, pero no pude por distintas razones, principalmente por las lesiones que tuve tempranamente en las rodillas. Y después, como una forma de vivir el duelo de no ser futbolista, me dediqué a estudiar mucho. Así que estudié la carrera de sociología y hice una buena carrera en el ámbito de la sociología. Terminé siendo profesor de la Universidad de Chile, que todavía soy profesor de la Universidad de Chile en el departamento de sociología, pero el año 2008, 2009 me sentía ya un poquito cansado de la sociología, tal como la estaba llevando en la universidad, estaba un poquito desanimado, con poca expectativa y decidí volver al fútbol, que era mi pasión, siempre había sido mi pasión. Así que decidí profesionalizarme y estudiar y consiguió que hice un doctorado en Estados Unidos y allí fue mis primeras armas con volver al fútbol y allí hice los cursos en la Federación de Fútbol en Estados Unidos, saqué las licencias de entrenador y trabajé en un club con chicos de 11 y después de 17 años, que es un club que preparaba jugadores y jugadoras para las universidades. Así que me vi involucrado en lo que más me gustaba y disfruté mucho de ese proceso. De hecho, ese fue el primer momento que me acerqué al fútbol femenino. Y después cuando regresé a Chile en 2014, lo primero que hice, de hecho me bajé del avión y al día siguiente estaba en el INAF para tomar mi primer día de curso de entrenador de fútbol profesional. Y hasta desde ese día no he parado en el ámbito del fútbol. Después me fui incorporando a los equipos, tomé mi primera práctica la hice en Barnechea, estuve 6 años en Barnechea, hice todas las categorías inferiores, estuve después mi primera práctica con el primer equipo el año 2017 o 2016 y el equipo ascendió de la segunda profesional a la primera B y después pasé a Palestino el año 2019. Pasé a Palestino, llegué acá a la sub-15 de Palestino a trabajar en este proyecto acá en el club, en el fútbol formativo siempre de hombres y después del año 2019 pasé el año 2021, pasé a Deportes Concepción y allí trabajé con Renato Ramos, con el cual hicimos dupla técnica, bueno yo como segundo, como asistente de Renato y estuvimos un año en Deportes Concepción y después el año 2022, del 2021 al 2022, yo ya estaba de regreso en Santiago, recibí un llamado y voy a ir al tiro como llegué al fútbol femenino. Recibí un llamado de Paula Navarro, a quien yo había conocido antes, por ahí por el 2017 o 2018, y me comentó que si quería tener un proyecto para el primer equipo femenino de Santiago Morning. Entonces yo le comenté a la Paula que en realidad yo nunca había estado en el fútbol femenino, que era tenía que estudiarlo primero. Así que acordamos que lo iba a estudiar. Ella me pasó mucha información de lo que era Santiago Morning, yo por otra parte estudié mucho. Me gusta ser muy disciplinado en el ámbito de los estudios y estudié el fútbol femenino durante un mes y quedé maravillado. Maravillado sobre todo por dos cosas fundamentales. Primero porque había muchas cosas por hacer y evidentemente cuando uno es entrenador y le gusta hacer cosas, le gusta desarrollar metodología, le gusta trabajar con las personas, le gusta formar equipos, le gusta ser cada día más profesional, visualicé inmediatamente que había una oportunidad en el fútbol femenino. Finalmente no salió lo de Palestino, lo de Santiago Morning, pero se abrió una posibilidad acá en Palestino con la sub-19 de Palestino el año 2022. Tenía otras opciones, pero decidí quedarme acá con el fútbol femenino, experimentarlo y conocerlo, aproximarme a él y tomé la sub-19 de Palestino y me fui, yo diría, enamorando del fútbol femenino, en estricto rigor, ¿ya? Y bueno, de ahí llegué hasta acá, hasta el primer equipo. Muy interesante también con los vínculos de la sociología, tiene harto igual que ver con el fútbol. Totalmente, porque el fútbol son todos procesos interaccionales. En realidad lo que hace el entrenador de fútbol es modelar procesos internacionales que después se van a desarrollar en el campo de juego y para eso tiene herramientas de distintas naturalezas. Las principales evidentemente son las metodologías de trabajo
que allí curiosamente la metodología es contemporánea, bueno, estas cosas son cositas un poco más técnicas, la periodización táctica o el microciclo estructurado, son metodologías inspiradas en la teoría de sistemas, que fue justamente lo que yo me especialicé en la universidad como sociólogo. ¿Ya? Yo en realidad tengo una perspectiva teórica, conceptual de la sociología, que es la teoría de sistemas, por lo tanto, cuando conocí estas metodologías las entendía muy bien. Así que hay un vínculo permanente. Todo lo que hago yo en el día es mezclar sociología con fútbol y también porque hay una cosa muy natural, es que el fútbol fluye a través de la sociedad y la sociedad fluye a través del fútbol, ¿no? Seguramente en esta conversación hablaremos de por qué el fútbol femenino está en la condición en la cual está, y evidentemente no tiene que ver solamente con lo que pasa en la cancha, sino también con que está incrustado de una cierta forma en la sociedad. Bastante interesante ahí también el vínculo y cómo se complementa la sociología con el fútbol. Bueno, y dentro de sus inicios también mencionó bastante el fútbol formativo. ¿Cómo cree que beneficia el fútbol formativo y tener un campeonato robusto para finalmente el desarrollo positivo del fútbol adulto? Bueno, yo creo que la base del fútbol adulto, entre comillas, es el fútbol formativo, ¿no? Y los desarrollos en fútbol formativo son muy sensibles. Si se cometen errores en el fútbol formativo, eso después se va a proyectar en el tiempo y evidentemente tendremos jugadores con menos capacidades para poder tomar decisiones en un campo de juego, para poder entender el contexto en el cual se sitúan, para poder adaptarse a distintos contextos que son los que desafían a los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, un futbolista profesional que se haya formado en un equipo grande, por ejemplo, y después va prestado a un equipo menor, tiene que acostumbrarse a las condiciones físicas, materiales, culturales de ese equipo, y para eso el proyecto formativo es fundamental. Yo acá no solamente golpear el balón, o hacer un par de trabajos tácticos, sino que formar una persona que después va a estar inscrita o incrustada en contextos que son muy desafiantes, sobre todo hoy por hoy en el fútbol profesional en general. Claro, y también por presunto llamar a los primeros equipos, a la selección, que son trabajos ya completamente diferentes. Totalmente, y de hecho lo estamos viviendo ahora acá en el proyecto de fútbol palestino, de fútbol femenino. Tenemos un grupo de jugadoras juveniles que han ido transitando hacia el profesionalismo y están viviendo esa transición. Y en esa transición no es solamente la jugadora que de alguna manera ejecuta un buen golpe al balón o se mueve bien o se destaca porque hace muchos goles, sino es la persona que se instala en un contexto completamente distinto y desafiante, que es pasar de un campeonato juvenil o un proceso formativo a hacerse responsable, que tiene un contrato, que tiene que cumplir un desafío con objetivos que tiene el club, que tiene que aprender a competir ya en el profesionalismo. Son un montón de circunstancias que van más allá de golpear el balón, y para eso lo más importante es que los procesos formativos sean sólidos. ¿Y cómo cree que potenció o sumó a su carrera profesional y también en el ámbito personal poder dirigir jugadoras jóvenes? Yo creo que aprendí a reconocer cuáles eran las limitantes o las limitaciones y las oportunidades que habían en el fútbol femenino. ¿Ya? Y aquí yo creo que un poco ligándola con la pregunta anterior, hoy día el fútbol formativo femenino se está recién desarrollando, no todos los clubes tienen todas las categorías que se estipulan en el campeonato, estamos hablando de la sub-16 y la sub-19, seguramente los clubes, y algunos quizás ya lo están haciendo, pero debiesen avanzar a tener categorías más pequeñas, y por una razón fundamental, y yo acá insisto todos los días en esto: si nosotros queremos que el fútbol femenino chileno pueda competir a nivel internacional de la mejor manera posible, tienen que haber escuelas formativas de niñas a corta edad, o el fútbol mixto, que se dé a corta edad, entre los 8 y los 10 años. Y en ese sentido, por una cuestión fundamental, que son los procesos coordinativos, que son básicamente el elemento basal del desarrollo de las capacidades competitivas de una futbolista en el campo de juego, ¿ya? Y también el proceso formativo te va dando lo otro, te va enseñando código, cuáles son las formas de relacionarse con los entrenadores o la entrenadora, cuáles son las formas de relacionarse con el autocuidado deportivo, cómo reconocer tu cuerpo, que es un cuerpo deportivo, ya no es simplemente un cuerpo que juega a la pelota, podríamos decir, sino que ejecuta una serie de acciones durante el día, que cumple un ciclo. Bueno, todos esos procesos formativos hoy día lo estamos viviendo un poquito muy acelerado, porque llega una chica de 15, 16 años que viene del barrio y la instalamos dentro de un régimen, entre comillas, que le llamamos profesional desde el punto de vista de la formación, y a esa persona le va a costar evidentemente adaptarse, ¿no? Entonces,
ella puede tener mucho talento, pero si le cuesta adaptarse a este proceso más de profesionalización, de punto de vista formativo, le va a costar, ¿no? Entonces, creo que hoy día estamos en un momento muy, pero muy importante en el fútbol femenino. Ojalá que tanto las instituciones que del fútbol como los clubes puedan avanzar a tener categorías un poco menores, o sea, sub 13, sub 14, categorías mixtas entre 8 y los 10 años, donde las niñas puedan desarrollarse de una manera mucho más natural y no tan forzada desde el punto de vista de seguir una carrera como deportista profesional en el fútbol, ¿ya? Nosotros acá en Palestino, a todas las jugadoras que tenemos que han pasado de ser juveniles a profesionales, incluso a las que hemos traído de otros clubes y que ya habían experimentado el profesionalismo, estamos en esa lógica de incorporar ciertas culturas deportivas, ciertas mentalidades deportivas, que no tienen que ver solamente con ejecutar un buen golpe al balón, sino viendo a la persona en su integralidad, ¿ya? A la persona que practica un deporte de una manera profesional y orientada hacia el alto rendimiento. Entonces yo creo que estamos en ese momento. Y ahora en específico también en las competiciones, en los torneos formativos, se da unos torneos cortos, 2 torneos, apertura, clausura. ¿Qué opinión tiene respecto a esto? Si beneficiaría un poco más un torneo largo o está bien de torneo? No, el torneo largo que tenemos este año es lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol profesional chileno. Estoy en ese ámbito ahora, porque el año pasado, que tuvimos un torneo excesivamente corto, de hecho nosotros jugamos casi 21 o 22 partidos, que es muy poco en el año, teníamos el 50% de jugadoras con contrato y ahora tenemos el 75% con jugadoras con contrato. Y estas jugadoras que tienen este volumen tan grande de contratos, este porcentaje ya importante en los clubes, más las que 5 o 6 que se suman, que no tienen contrato, pero son entendidas como profesionales para formar un plantel de 20, 22 jugadoras, todo ese proceso necesita competencia. Y para la competencia solamente se da su cristalización en los días de partido. Y por lo tanto tenemos que pasar de tener 20, 21 partidos de promedio a tener 30 partidos de promedio para cualquier equipo de fútbol profesional femenino. Cuando logremos completar ese número, que es el número yo diría un poco mágico, de tener entre 30, 32, 33 partidos en el año para que sea una base, nuestro fútbol profesional femenino va a crecer muchísimo porque talento hay. Hay muchas jugadoras talentosas, hay muchas jugadoras que tienen una dimensión técnica, una dimensión física también tiene que desarrollarse, pero esa parte condicional, más la parte técnica, más la parte emocional, tiene que tener competencia. Por lo tanto, yo este año estoy muy contento porque hemos sumado más partidos, la competencia va a ser, entre comillas, un poquito más larga, pero va a ser también más desafiante porque tenemos partidos, jugamos ida y vuelta a los partidos, jugamos de local primero, después jugamos de visita con el mismo equipo, y eso va a generar un plus en competitividad y va a hacer crecer mucho el fútbol profesional femenino. Y yo diría que en el caso del fútbol formativo necesitamos apoyar más a los clubes en el sentido de para que sus categorías sean más competitivas, ¿ya? Yo creo que todavía en el fútbol profesional, en el fútbol formativo femenino se da mucha diferencia entre los equipos y eso a veces atenta un poquito contra la formación, ¿no? Hay un grupo de partidos que son un grupo de partidos parejos, pero hay otro grupo que se genera mucha diferencia y allí yo creo que está el secreto de la inversión, ¿no? Poder generar ahí un poco de apoyo a los clubes para que puedan desarrollar su categoría formativa femenina. Claro, todavía se dan los formativos, esos resultados abultados que veíamos antiguamente en el campeonato adulto, que ya no se ven, no, ya no se pero se ven sí en el campeonato formativo. Exactamente. Y bueno, también me gustaría saber, para el proyecto que ahora comanda acá en Palestino, ¿cuál es la importancia como proyecto futbolístico el tener estas jugadoras jóvenes, sumar jugadoras jóvenes, poder darle este profesionalismo también desde corta edad? Bueno, el proyecto se ha definido como un proyecto de plataforma. En realidad esto es como si tuviéramos un símil, como una analogía de estos lugares donde se lanzan los cohetes al espacio. Esto es Palestino hoy día. Ya es una plataforma donde hay 20, 22 jugadoras que están buscando crecer en el fútbol profesional femenino. Algunas jugadoras son muy jóvenes, tienen 17, 18, 19 años, otras ya tienen una cierta experiencia. Pero el club lo que ha decidido es ser una plataforma para el mejor desarrollo deportivo de esas jugadoras y que puedan cumplir sus sueños. ¿Cuáles son sus sueños? Llegar a microciclos de selección, llegar a las que tienen un poquito más de experiencia, volver a la selección o tener una oportunidad en la selección adulta, competir, algunas tienen una ambición incluso un poquito más grande, salir al extranjero.
Entonces la responsabilidad que tenemos como club, como institución, es brindar lo mejor posible para que esos sueños se cumplan. Y después está la reciprocidad, porque cuando la jugadora ve que el club hace ese esfuerzo, evidentemente también se siente comprometida con el proyecto. Y yo diría que en segundo lugar el proyecto hace también un poco reconocer que hay una oportunidad en el fútbol profesional femenino con jugadoras jóvenes que tienen mucho que dar y que han estado sometidas, yo diría, en los últimos 5 años a regímenes de entrenamiento distintos. Yo acá saludo, por ejemplo, lo que ha hecho Alex Castro en la selección sub-17, lo que se hizo en su momento con la selección adulta, visualizar que se fue cambiando un poquito el perfil de cómo son las jugadoras, cómo se autorrepresentan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá en este equipo casi 6 jugadoras que participaron en el Mundial Sub-17 en la India. Paloma Bustamante, Sabrina Clavijo, Mariel Pastene, está también Constanza Gutiérrez, que fue al Mundial. Entonces tenemos un grupo de jugadoras que ha experimentado tempranamente un régimen de entrenamiento muy profesional, con mucho apoyo desde el punto de vista de la integralidad de la profesional futbolista. Y creo que Palestino ha entendido que es una oportunidad también para seguir apoyando a esas jugadoras. Y creo que es el futuro. Yo creo que los equipos de fútbol profesional femenino van a ir siendo cada día más jóvenes, ¿ya? Porque tú estás viendo, ¿no? La calidad de jugadoras que hay en la sub-20 nacional, la calidad de jugadoras que hay en la sub-17 nacional. El proyecto de la sub-17 involucró, creo que un poquito más de 80 jugadoras. Entonces, la importancia también de que compitan y que jueguen en los primeros equipos. Exactamente, entonces esas jugadoras necesitan competir en los primeros equipos. Vamos con un proceso acelerado, además en el fútbol profesional femenino se da una cosa muy particular que no se da tanto en el fútbol profesional de hombres, que los debuts son más tempranos, ¿no? Estamos, por ejemplo, no sé, jugadoras como Natsumi Millones, Antonella Martínez, Catalina Gajardo, que la tenemos acá en Palestino, Paloma Bustamante, o sea, el promedio de edad del equipo que saltó a la cancha el día que jugamos con Católica, el primer partido yo creo que debe haber sido de 20, 21. Entonces hay una oportunidad ahí gigantesca para el fútbol profesional femenino chileno y creo que el desarrollo, el proyecto que ha querido iniciar el club va en esa dirección, de apoyar ese proceso. Claro, y también así se vieron los refuerzos, que también fueron jugadoras muy jóvenes. ¿Cómo se dio ese estudio de las jugadoras para atraer lo que necesitaban, pero que fueran también jugadoras jóvenes? Sí, bueno, nosotros logramos tener una lista de 30 jugadoras, de las cuales se eligieron 11 o 12 jugadoras, que fueron las jugadoras con las cuales empezamos a tener contacto y se hizo toda una metodología. Primero se investigó desde el punto de vista cuál era el universo de jugadoras disponibles en este rango de edad hasta el año 2000. Las jugadoras que tienen más edad son nacidas en el año 2000. Y se hizo una investigación y logramos tener más o menos 30 jugadoras. Y identificamos que habían un montón de jugadoras jóvenes que también necesitaban minutos en los equipos. Estamos hablando de equipos que son importantes en la formación a nivel nacional. Y ahí comenzamos ya a delinear el grupo de jugadoras que íbamos a contratar, ¿ya? Después habían 2 indicadores que nos hacían también buscar a estas jugadoras. Primero era que tuvieran microciclo de selección, eso era muy importante, o que hubieran tenido una destacada participación como juveniles, ¿ya? De hecho, por eso trajimos, entre otras cosas, algunas jugadoras de Católica que habían destacado, y yo las conocía, habían destacado en los campeonatos juveniles y habían sido 2 veces campeonas nacionales sub-19, ¿ya? Y la otra jugadora, no sé, Martina Ose, por ejemplo, que venía de Fernández Vial, pero ella tenía toda una trayectoria en microciclo de selección, hasta acá había debutado tempranamente. Martina Ose Aria, que juega como defensora, también tenía microciclo de selección. Después vino Melanie Letelier, que también había tenido microciclo de selección y que había estado siempre, o quiere luchar por una oportunidad, quizá con un desafío mayor. Entonces fuimos configurando jugadoras que fueran competitivas y que hubieran tenido también este tipo de instancias. Y después lo final fue una entrevista, que terminé definiendo una entrevista de media hora que casi duraba con la mayoría de las jugadoras, en donde lo que buscábamos era reconocer su disposición al entrenamiento, su mentalidad deportiva, su capacidad de reconocer que era la importancia del autocuidado deportivo, en el sentido de manejar sus tiempos,
porque es muy difícil, y aquí pongo también un tema que yo creo que debe ser muy interesante para quienes quieren conocer el fútbol profesional femenino, que hay jugadoras que estudian y que al mismo tiempo se desarrollan de manera profesional en el fútbol. Y siempre les decimos a esas jugadoras, es un solo plano. Ambas cosas son igual de importantes, pero hay que saberlas gestionar. Entonces ahí también pues, la capacidad que tiene la persona para gestionar su carrera deportiva entendiendo estos elementos, ¿no? Estos desafíos, en realidad no le llamamos obstáculos, le llamamos desafíos en realidad que tiene que compatibilizar los estudios con la carrera profesional o trabajar y también con la carrera profesional, ¿no? Bueno, todos esos elementos aparecían también en la entrevista y evidentemente creo que una vez hicimos una actividad acá grupal para conocernos y conocerlas también a ellas y creo que no nos equivocamos, la mayoría, en general todo el grupo tiene una dimensión humana y personal muy rica y que creo que le hace muy bien al club, a la institución y a ellas mismas para poder competir. Claro, es importante no solamente el talento, sobre todo cuando desde pequeñas, sino también empezar a percibirse como deportistas. Exactamente. Y bueno, dentro de este trabajo ya, ¿en qué enfocas la pretemporada de Palestino para el inicio ya de este campeonato 2022? Bueno, la pretemporada fue básicamente, tenía tres objetivos. El primero era tratar de que las jugadoras se prepararan físicamente de la mejor manera posible, porque en la medida que es un equipo joven, es una virtud, es una oportunidad también para el equipo que se pueda desarrollar, que sea muy físico, que sea muy ágil, que sea muy fuerte, que sea rápido, ¿ya? Entonces enfocamos la pretemporada para cumplir con ese objetivo. El segundo objetivo fue de alguna manera tratar de ensamblar lo que era el mundo propio nuestro, que son nuestras jugadoras juveniles, que ya las teníamos subidas desde el año anterior, pero que ahora ya dejaban de ser juveniles propiamente tal, sino que tenían que ser referentes incluso del plantel, y ese es un proceso de transición y de maduración muy desafiante, porque algunas tienen que convertirse en líderes, ¿no? En líderes deportivos, en líderes del plantel, y ese grupo que tiene una riqueza deportiva muy grande tenía que convivir también con casi 11, 12 jugadoras que llegaron al club. Ensamblar eso desde el punto de vista de la cohesión ha sido un trabajo muy desafiante, pero muy lindo. Y el tercer punto, tener un equipo muy joven pero que sea competitivo. Y eso lo hemos ido experimentando fecha a fecha. Nuestro primer partido amistoso con la U lo empatamos 1-1 y nos dimos cuenta que teníamos una base para competir, que fue un partido bien duro, pero bien exigente. Teníamos 2 semanas de entrenamiento, pero nos dimos cuenta que teníamos una base para competir. Pero después ese proceso es la línea base, después tú tienes que de alguna manera seguir desarrollándolo, y ahí el equipo, que es lo que estamos luchando ahora, tiene que encontrar la regularidad, ¿no? No tener un gran partido bueno y después tener otro que sea negativo, sino que tener una regularidad a lo largo del campeonato. Y en eso estamos trabajando ahora, que básicamente al final de la pretemporada, que era ensamblar un equipo que sea joven, competitivo, pero al mismo tiempo tenga carácter y tenga una realidad de madurez. Bueno, y también va de la mano con ir también con estas jugadoras que tienen un poquito más de experiencia, sí, como Rachel o Letelier también, pero claro, que también son jóvenes. Exactamente. Entonces ven esa posibilidad de también ser una referente dentro del fútbol femenino a una corta edad también. Totalmente. De hecho, yo diría Rachel, Melanie, Javiera Paillán, son jugadoras que te entregan muchísimo desde el punto de vista no solamente futbolístico, sino también desde el punto de vista humano, personal en el grupo. Ya Martina Oces también, que quizá es un poco más joven que ella, pero también ya tiene una experiencia, está estudiando para ser entrenadora de fútbol profesional. Entonces es muy consciente del proceso que estamos haciendo. Yo creo que son jugadoras que son muy conscientes, que han entendido claramente qué es lo que estamos haciendo. Bueno, dentro también de ese trabajo, ¿cuál es el mensaje que le entrega usted a las jugadoras para tener esa hambre en la cancha, para salir de igual a igual, siendo jugadoras muy jóvenes? Bueno, yo creo que la mayoría de las jugadoras que tenemos les gusta mucho el balón. Les gusta tener el balón, entonces armamos una idea de juego, un modelo de juego, una concepción, una visión de nuestro juego que está basada en mantener el balón. O sea, muchas de estas jugadoras sufrirían muchísimo si no tienen el balón y estuvieran todo el rato corriendo de
detrás del balón. Ese fue un primer elemento a partir del cual nosotros decidimos qué es lo que íbamos a hacer este año desde el punto de vista deportivo, y por lo tanto estábamos con una idea de ser muy agresivos en la recuperación, muy agresivos también en la tenencia y en la circulación del balón, y para tener estas dos componentes de agresividad tenemos que no tener miedo, y por lo tanto contra Iquique, contra Católica, el equipo salió a competir como si quisiera dominar el partido, ¿no? El primer tiempo contra Católica quisimos ir arriba, lo jugamos más cerca del área de ellos que del área de nosotros, tomando muchos riesgos, pero bueno, son los aprendizajes que hay que hacer. También lo quisimos hacer en Iquique, quizás ya no salió tan bien como nos había salido con Católica, pero la disposición que tiene el equipo para ir hacia adelante, tener esa capacidad, tener ese carácter, es lo que queremos inculcarle a este grupo de jugadoras jóvenes. Y no solamente para que lo puedan desarrollar en Palestino, sino que para que podamos también dar una impronta de cómo entendemos el juego, de ser protagonistas, de dar espectáculos. Para mí fue muy emocionante el primer partido, porque creo que por los comentarios que hemos recibido, todos nos maravillamos desde el punto de vista que el partido fue muy competitivo, fue mucho para la televisión, fue un partido quizá evidentemente nosotros más jóvenes, el otro equipo ya más formado, ya con un año de trabajo, pero fue un partido que se veía bonito y se apreciaba, muy entretenido para las personas que lo estaban viendo por la televisión y las personas que lo disfrutaron acá en el estadio. Entonces eso también para los jugadores es gratificante querer jugar bien al fútbol, querer hacerlo bien y querer ser protagonista. Entonces yo creo que con esos conceptos es lo que tratamos de hacer desde el punto de vista deportivo. Bueno, me imagino también con todo el movimiento, el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino, también se sienten más motivadas a seguir avanzando en este deporte. Ya para ir culminando, ¿cómo se da esta subida al primer equipo? También tomando el equipo a mitad del campeonato, para saber un poquitito también cómo continúa este legado de un entrenador que también fue bastante importante para Palestino. Sí, pues Claudia ha sido muy importante para Palestino, no solamente en el primer equipo, Claudia había sido importante porque había reunido un grupo de jugadoras jóvenes muy importantes, que las que se venían desarrollando. Entonces yo creo que esa era una base que había, ¿ya? Y después a mí me tocó tomar la posta cuando yo estaba concentrado en la sub-19, y me vino esto de imprevisto y tratamos de competir de la mejor manera posible en lo que fue ese torneo relativamente más corto, que lo empezamos muy bien, lo terminamos muy mal. Lo empezamos muy bien con Santiago Morning, después le ganamos a Antofagasta, después fuimos un partido muy disputado con la U, donde quedamos con una jugadora menos a los 75, 70 minutos, pero claro, después teníamos que desafiarnos y asegurar con Católica, o jugar con Colo Colo, y después jugar esa final con Coquimbo, bueno, y ahí ya no lo hicimos tan bien. Pero para mí fue un aprendizaje en el sentido de poder entender un poquito también las velocidades, las lógicas de los partidos en el fútbol profesional femenino, ¿no? Que es muy distinto al fútbol profesional, al fútbol formativo, muy distinto. Es más competitivo, es más pragmático, los sistemas los planteamientos de juego son muy pragmáticos, se juega mucho al error. Entonces también para mí fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Y creo que ha sido positivo. Después, cuando ya empezamos a armar el proyecto este año, tomé muy en cuenta lo que habíamos vivido como yo personalmente en esos 6 partidos que tuvimos en ese mini campeonato, ¿ya? Y también veía las virtudes y las debilidades sobre las cuales teníamos que trabajar, pero evidentemente hay allí un trabajo basal, y sobre ese trabajo basal hay que seguir construyendo. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, me gustaría saber si tiene algún mensaje para las personas que se están recién incorporando al fútbol femenino, que están recién visualizando. Bueno, yo diría que el mensaje, yo creo, principal que podría entregar es para todas aquellas niñas que tienen el sueño de jugar al fútbol profesional. Que crean que es posible, que tal como un día se lo dije a la sub-19 acá el año 2022,
que en el corto plazo van a tener posibilidad de tener sus primeros contratos profesionales, y así se cumplió. Se lo dije a mediados del año 2022, cuando ya se comenzaba a cristalizar lo que era la ley de profesionalización, y hoy día tenemos varias de esas jugadoras que yo las conocí el año 2022, hoy día con contrato. Entonces, contrato, tener un equipo, tener un respaldo, eso se está cristalizando, se está dando. El próximo año es el 100%. Y ahí va a cambiar completamente el fútbol profesional femenino, porque va a ser extremadamente más competitivo. Si ya fue competitivo el año pasado, este año va a ser competitivo y el próximo año va a ser más competitivo. Y en ese sentido tenemos un montón de niñitas que tienen hoy día 13, 12, 14 años que pueden visualizar que existe una oportunidad para ser, entre comillas, futbolista profesional. Y el otro mensaje es que las familias crean en esta oportunidad, ¿ya? Les voy a contar como una anécdota, pero siempre lo cuento en el mundo de la sociología cuando me preguntan cómo es el mundo del fútbol femenino. Nosotros entrenábamos acá el año 2022 y el 2023 a las 6:30 de la tarde con la sub-19 y salíamos muy tarde. Pero cuando llegábamos al horario de 5:30, 6, vienen saliendo la serie formativa de Palestino Hombre de 13, 14, 15 años, y está lleno de camionetas, lleno de autos, están todos los papás. De hecho, los papás hacen junta acá esperando a sus hijos. Y cuando nosotros salíamos en la noche, a las 8 de la noche, 8:15, 8:30, habían 2 apoderadas. Entonces, ese es el cambio cultural que tenemos que hacer. Es un cambio cultural, es un cambio de disposición de la familia para apoyar los sueños de las niñas de querer ser futbolistas profesionales. Se está cristalizando, se está consolidando institucionalmente ese proceso, y creo que es una oportunidad, pero para eso tienen que entenderlo las niñitas, tienen que verlo, y también tienen que entenderlo sus familias. En eso es fundamental. Así es. Bueno, y con este mensaje ya cerramos el capítulo de hoy. Le agradecemos nuevamente a Rodrigo por estar con nosotras y los dejamos invitados, por supuesto, a ver un nuevo capítulo de este gran programa Más Allá del Resultado. La próxima semana ya nos estaremos viendo, y toda la información del campeonato en nuestras redes sociales, por supuesto.